Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, también como cada día domingo tenemos la oportunidad de saludar a hermanos que nos ven, hermanos, hermanas, familia que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Así es que también les saludamos y esperamos en el Señor, como siempre, que su palabra cumpla el propósito de formarnos, de transformarnos, de corregirnos, de enseñarnos, de animarnos. Cada uno de nosotros recibe la misma palabra y el Señor hace una obra particular en nosotros. Bueno, estamos ya finalizando el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, a esta iglesia que no olviden fue la iglesia que abrió el evangelio a la zona del Asia Menor, que era una zona muy importante dentro del imperio. Y esta iglesia en Éfeso ciertamente fue privilegiada en el sentido de que el mismo apóstol Pablo y otros hermanos como Timoteo también fueron usados por el Señor para que esta iglesia recibiera la formación, ¿no es cierto?, que el Señor tenía propuesta para ella. Y también esta iglesia nos bendice a nosotros el día de hoy, hasta el día de hoy, y seguramente y con toda certeza hasta el último día de nuestra vida, con una doctrina bien clara, bien específica, ¿no es cierto?, y absolutamente importante y vital para la vida nuestra como cristianos. Recuerden ustedes que esta carta a los Efesios es el deseo, ¿no es cierto?, que como lo hemos estado animando, ¿no es cierto?, a que cada uno de nosotros pueda leerla varias veces con la finalidad justamente de ir, por un lado, llenando su mente de la palabra de Dios y por otro lado, ¿no es cierto?, permitiendo también que el Espíritu Santo vaya trabajando sobre la memoria nuestra misma y de esa forma las doctrinas que están aquí se van haciendo también parte de nuestra vida. El día de hoy vamos a revisar la última pieza de esta armadura, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Recuerde usted que son 6 piezas las que están descritas en esta armadura, y estas 6 piezas tienen, las 3 primeras que revisamos, ¿no es cierto?, tienen un sentido de estar nosotros siempre vestidos con ella, ¿no es cierto?, pero las 3 siguientes de alguna manera hacen una relación o se relaciona más bien cuando estamos en medio ya de la batalla. No es que no estemos en batalla en alguna oportunidad o en guerra, siempre lo estamos, pero nosotros entendemos que la analogía que el apóstol está usando acá dice relación con un soldado siempre listo para entrar en combate, ¿no es cierto? Y cuando entra en combate ya se encuentra con su cinto, con sus calzado, con su coraza, pero cuando entra en combate toma su escudo, ¿no es cierto?, se coloca su casco, su yelmo y sale a pelear con la espada, en este caso. Entonces, el 6:17 de Efesios dice, la segunda parte, dice, y tomad el yelmo de la salvación, recuerden, yelmo ya lo vimos la semana pasada, de la salvación, y lo que vamos a ver hoy, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios, hemos estado estudiando el día miércoles, o tratando de conocer un poco acerca de lo que es el tema de cómo usar la palabra, cómo poder nosotros sacar el mayor provecho de nuestro estudio bíblico, tanto individual como de carácter congregacional, porque a la larga todo tiene una incidencia en lo corporativo. Todo lo que hacemos en el plano personal se va a plasmar también en una iglesia, somos parte del cuerpo. Entonces, cada uno de estos aspectos están con el propósito y relacionados con lo que significa entrar justamente en batalla, pero para eso nosotros tenemos que darle, no sé si usar la palabra o la expresión, la importancia, porque esto no se trata de algo importante o prioritario
frente a otras cosas, sino que la absoluta necesidad que tenemos los cristianos, el pueblo de Dios, de entender cada día lo que significa la palabra de Dios en nuestras manos y lo que significa el hecho de que podamos nosotros tener al Espíritu Santo que nos enseñe esta palabra y realmente la magnitud de lo que significa la palabra de Dios, partiendo de la base de eso o de esa declaración, la palabra de Dios. No es la palabra de hombres, no es la palabra de un ángel, es la palabra de Dios. Entonces, creo que de alguna manera todos nosotros, el pueblo de Dios, y sobre todo en estos tiempos de tanta, diríamos nosotros, oportunidades, al parecer nos nublamos más que aprovechamos y ciertamente tendemos a dar por sentado muchas cosas, pero no es frecuente que tengamos un fuerte tiempo con la palabra de Dios desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que significa la importancia de aprender a manejarla, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente algunos recuerdos o algunos puntos para recordarnos, mejor dicho, la importancia de la palabra de Dios. Lo primero, ¿no es cierto?, eso es la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, recuerden ustedes, es un pasaje que hemos revisado bastante. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está, ¿no es cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya toda la escritura. Después, recuerden ustedes, 2 de Pedro 1:20-21, dice, y también algo que revisamos el día miércoles, pero que es bueno traer a la memoria, que ninguna palabra o ninguna profecía, ninguna escritura fue traída por voluntad humana, no se le ocurrió a las personas, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Entonces, lo primero es la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros como cristianos debe saber aquilatar eso y sacar ese provecho que el Señor desea que cada uno de nosotros podamos obtener con su propósito, con los propósitos que Él tiene para nosotros. Después, recuerden que la palabra de Dios es la verdad. En Juan 17:17 dice, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que hace mis palabras. Entonces, hay una correlación entre la palabra de Dios, la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es, sin duda alguna, Dios. También algo que es importante, que la palabra de Dios es suficiente. Eso significa que la revelación que está aquí es suficiente para todos los propósitos que Dios tenga con nosotros como iglesia, como con cada uno de nosotros en particular y con nosotros como iglesia. Vamos a leer Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto lo dice en Proverbios, en el Antiguo Testamento, y varios siglos después lo vuelve a repetir al final del libro que cierra la Biblia, que es Apocalipsis. Dice, no agregar ni quitar, aun cuando está en ese contexto directo aplicándose al libro de Apocalipsis propiamente tal, por supuesto que hace alusión también a todo lo que es la Escritura. Recuerden que el apóstol Pablo también nos dice, Judas nos dice en su carta que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada. Hasta Judas, esa era la fe una vez dada. Posteriormente Apocalipsis cierra y Juan
cierra el canon de la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino que toda la Biblia, y eso significa que es suficiente, es suficiente. Y esto a raíz de que habitualmente estamos escuchando de nuevas revelaciones, unciones frescas y todo esto que tiene que ver con algo nuevo, algo como que se le quedó en el tintero a Dios, algo como que Dios no alcanzó a decir por medio de los profetas, algo que Dios tenía reservado para ciertos personajes el día de hoy, que por supuesto no cumplen ninguno de los requisitos que la misma Biblia entrega acerca de quiénes serían y quiénes fueron depositarios de su revelación. Entonces, es la palabra de Dios, es suficiente, no hay que agregarle, no hay que quitarle, ¿no es cierto? Está todo ahí compilado. Este es el cuerpo de doctrina que Dios le ha entregado a su pueblo, tanto a la nación de Israel en el Antiguo Testamento como a la iglesia el día de hoy. Entonces, son máximas que nosotros debemos recordar porque inmediatamente esto nos lleva a rechazar cualquier tipo de nueva revelación en relación a la Escritura propiamente tal como cuerpo de doctrina. Entonces, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que probablemente hoy día se nos habla de doctrina no lo son. Y no solamente no lo son, sino que son contrarias a la enseñanza bíblica, Entonces, este aspecto de la suficiencia de la Escritura también es fundamental para confiar en la palabra de Dios. Nosotros confiamos que esta es la revelación total, plena, absoluta y suficiente. Y uso la palabra suficiente porque ¿quién pudiera conocer todo de Dios cuando Él es infinito? Imposible, pero Él se reveló con un nivel de suficiencia para que todos aquellos que Él llamara a salvación creciéramos y cumpliésemos su propósito conforme a esta Escritura. También en el Salmo 19, Salmo 19, 7 y 8. Otro aspecto que tiene que ver, y todos están por supuesto relacionados, es la inerrancia, es decir, que no hay errores en la Escritura. La Escritura no tiene ningún error, la Escritura no tiene fallas, ¿no es cierto? La Escritura es perfecta. Dice el Salmo 19, 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Entonces, estos aspectos son importantes de que nosotros pudiésemos permanentemente recordarlos a la hora de entender también lo que estamos tratando en específico en Efesios, que es la espada del Espíritu, que ahí mismo lo deja literalmente claro, que es la palabra de Dios. Y finalmente en Juan 8:47, Evangelio de Juan 8:47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración. Aquí Jesús, por supuesto, en el contexto está dirigiéndose a estos líderes religiosos que obviamente decían venir de Dios, decían ser hijos de Dios, pero eran absolutamente lo contrario, según el mismo Jesucristo. Dice, vuestro padre es Satanás, a esta misma gente. Entonces, el término acá es que
la palabra de Dios es oída por aquellos que somos hijos de Dios. Esa palabra oír no significa solamente el acto de escuchar, sino que oír significa entender, obedecer. Todos esos aspectos están implicados dentro del concepto de oír. Uno puede escuchar muchas cosas, pero no obedece todo lo que escucha, ¿no es cierto? Oye, y cuando oye está poniendo atención, y ciertamente el oír en la lengua griega implica necesariamente entender y obedecer, ¿ya? Entonces les dice a ellos, ustedes no entienden y ustedes no obedecen. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Esto, por favor, también, hermanos, no significa que, significa más bien un rechazo abierto a la Escritura, ¿no es cierto? Cuando las personas dicen, no, mira, en realidad la Biblia es una cuestión vieja, no tiene esto, no, es ese tipo de rechazo también. Nosotros, obviamente, necesitamos mejorar nuestro estudio bíblico, pero nosotros amamos la palabra de Dios y nos falta crecer en la palabra de Dios. El rechazo que estamos hablando acá es un rechazo abiertamente de carácter religioso principalmente, o filosófico, o pseudocientífico, como el día de hoy, ¿no es cierto? Que incluso algunos que puedan llamarse cristianos, por ejemplo, para hacer concesiones con el sistema de pensamiento del mundo, tienden a decir que efectivamente el aspecto de la creación, por ejemplo, es una fábula y que en realidad es una forma alegórica de explicar cómo se hicieron las cosas, pero que Dios verdaderamente usó la evolución, y ustedes se van a encontrar con eso, para llegar a donde estamos. O por último, que Dios creó las materias primas y que creó hasta cierto nivel, y de ahí, ¿no es cierto?, dejó que nos desarrolláramos solitos. Bueno, todos esos aspectos son rechazar abiertamente la palabra de Dios. Es un rechazo a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces hay rechazos sutiles, hay rechazos obvios o groseros, por así decirlo, pero cuando estamos hablando de un rechazo a lo que Dios dice. Normalmente como cristianos, a pesar que no tengamos un estudio a lo mejor muy profundo, cuando nos vemos enfrentados a la palabra de Dios, la palabra nos redarguye, ¿no es cierto? Nos pegamos nuestra pataleada, pero si somos hijos de Dios, nos sujetamos a esa palabra. ¿Me explico? Entonces el rechazo aquí es gente religiosa que tenía físicamente la Torá y la ley y los profetas, ¿no es cierto? Pero que obviamente estaba rechazando en vida o en su presencia misma al autor de esa palabra. También le dice Jesús, ustedes buscan y buscan en la palabra y resulta que la palabra es la que habla de mí. Entonces, ese rechazo es esa ceguera de estar muerto espiritualmente. Por lo tanto, tener la Biblia no es sinónimo de ser un hijo de Dios. Ustedes van a encontrar personas que puede ser que tengan una Biblia, pero el hecho es mi relación con la Biblia, y aquí viene lo que quería usar, ¿no es cierto? Mi relación con la Biblia va a determinar mi condición, si soy hijo o no soy hijo, ¿no es cierto? Un hijo de Dios puede que no entienda todo, pero se va a sujetar. Si se lo explicas y si realmente la palabra de Dios es bien enseñada, por así decirlo, con los argumentos bíblicos, se va a sujetar. En cambio, alguien que no es un hijo de Dios, no importa cuánta explicación le des al respecto, obviamente no se va a sujetar. Entonces, en términos generales, se refiere al hecho de que la palabra de Dios o nuestra respuesta a la palabra de Dios, nuestra exposición a la palabra de Dios también determina nuestra condición espiritual, muertos o vivos espiritualmente. Tú hablas, por ejemplo, con una persona católica que está ciega espiritualmente, que está muerta espiritualmente, ¿no es cierto? Y no hay un juicio sobre ella, no somos nosotros los que juzgamos eso, pero te vas a encontrar con que normalmente ella dice, no, si yo creo en Dios, para mí Jesús es lo más importante, todo esto, pero resulta que su idolatría le lleva, o su corazón idólatra, le lleva a rechazar justamente a Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O segunda de Timoteo, ¿no es cierto? No hay primera de Timoteo 2, ¿no es cierto? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y entonces la persona dice, sí, pero es que en realidad eso a lo mejor fue escrito para ese tiempo y además yo no, mira, aunque lo que me diga, yo no voy a dejar tal ídolo, tal camino, ¿no es cierto? Entonces, a eso se está refiriendo acá. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, por supuesto que cada uno de estos aspectos es palabra de Dios, no hay que agregarle, es inerrante, es suficiente. Y además, determina nuestra relación con Él. Nosotros nos hemos reunido esta mañana a escuchar la palabra de Dios, a analizar la palabra de Dios, con el propósito no solamente de tener una información, sino que de rogar al Espíritu Santo que nos haga obedecer esa palabra. Pero estamos acá porque está en nosotros el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando tú invitas a un inconverso, que está bien, ¿no es cierto? El inconverso puede tener una opinión respecto a lo que se dijo, mira, estuvo aquí, se repitió mucho esto, en realidad sí, más o menos, la cosa, perfecto. Pero para ti tiene otra forma, otra razón de ser, ¿no es cierto? Que obviamente es todo este proceso del que estamos hablando. Volvamos entonces a Efesios, después de esta pequeña recordatorio de la importancia de la palabra de Dios, que por supuesto es muy escueto, y hemos tratado los días miércoles de darle un énfasis mayor, pero siempre seguramente nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos. Entonces, Efesios dice, tomad el yelmo de la salvación, el casco, ya lo tenemos puesto, y ahora dice la espada del Espíritu. La palabra espada, ¿no es cierto?, que aparece ahí, es importante tener un poco de información del idioma y del tiempo en el que se está escribiendo y de lo que Pablo tenía, por supuesto, en mente. La espada que aparece ahí es la palabra machaira o macaira, que era la espada corta que usaba el legionario romano cuando ya entraba en combate cuerpo a cuerpo. La diferencia con la que aparece aquí en el rincón izquierdo de su pantalla es una espada larga que usaba, que era más bien la espada de los romanos. La espada larga de los romanos era mucho más corta que las medievales, que eran unas cosas gigantescas, ¿no es cierto?, de casi metro y medio y más, ¿ya? Esta espada era larga, por supuesto, pero no de esa magnitud, y no necesitaba tanta habilidad, sino que lo que necesitaba era más bien fuerza, y para poder hacer el mayor daño posible a discreción, sin ningún tipo digamos, de técnica necesariamente. En cambio, la espada, la machaira, que es efectivamente la palabra que se encuentra acá, espada, requería, escuchen bien, de un entrenamiento. Es decir, tener la espada no era garantía necesariamente de ganar el combate. La garantía era saber usar la espada. ¿Por qué? Porque entrabas cuerpo a cuerpo y eso significaba, ¿no es cierto?, que debías tener la habilidad de manejar la espada, ¿no es cierto?, teniendo a alguien encima, permanente, con otra espada seguramente, o con otro cuchillo, o daga, que es otra de las palabras que se le utiliza, y efectivamente eso significaba que había que moverse bien con la espada, había que saber blandirla bien, usarla bien. ¿Y por qué? Porque ese combate cuerpo a cuerpo dependía en gran medida de la habilidad con que se usara esa espada, ¿ya? Y esto es algo que sigue por los siglos. En nuestro propio ejército tenemos nosotros el esgrima de corvo, aunque el corvo es mucho más pequeñito y requiere mayor habilidad, pero significa en definitiva que no es llegar y tener un cuchillo en las manos para combatir cuerpo a cuerpo. Bueno, después de esta bélica explicación, nosotros vamos a entender que estamos en guerra, no se olviden, ¿ya? Nosotros no estamos en un concepto pacifista, estamos en guerra. Es una guerra espiritual y es la madre de las guerras. De esta guerra espiritual deriva todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Entonces, esto es un ejemplo fundamental de lo que nosotros debemos ir logrando a medida que vamos aprendiendo, entrenando y, por supuesto, usando nuestra machaira, que es, no esa, sino que la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes.
Y para poder combatir contra ellos, necesitamos no solamente tener la machaira, la palabra de Dios acá, sino que saber usarla. Entonces, vamos a ver algunos aspectos. Entonces, dice la espada del Espíritu. La palabra o la expresión del Espíritu ahí también es interesante porque es la expresión tunomatos, que se traduce del Espíritu, pero ese del Espíritu o tunomatos implica, primero que nada, que es del Espíritu, lo que significa que aquí vemos nosotros la palabra de Dios como de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. No es otra palabra, es la misma palabra. Ahora bien, tenemos ahí, ¿no es cierto?, del Espíritu, pero la expresión tunomatos, ¿no es cierto?, que puede ser del Espíritu o por el Espíritu, implica algo que es muy interesante y que no aparece, por ejemplo, en la concordancia Strong, que es palabra por palabra, y es una traducción literal de la palabra, pero el concepto del significado, ¿no es cierto?, uno lo encuentra en los diccionarios bíblicos más diríamos nosotros, del idioma propiamente tal. Y la palabra, perdón, tunomatos, dice que es algo que es dado, pero con instrucciones. ¿Me entiende? Es dado con instrucciones. Es decir, no solamente el Espíritu las da, sino que nos instruye cómo usarlo. Es decir, no podríamos nosotros recibir instrucción de otro tipo que no fuera, es como el manual del usuario. ¿Ya? Como el manual del usuario. Entonces nosotros, por eso es tan importante esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra actitud normalmente, por lo menos la mía, en relación a los manuales que vienen? Tú abres la cuestión, tiras el manual para allá y dices, oye, ¿cómo será esto? ¿Y dónde va esto? Acaba de tirar el manual, o sea, ese lo voy a hacer a mi manera. ¿Cierto? Entonces, lo digo primero que nada por mi propia pecaminosidad, pero porque si nosotros obviamos este inmenso detalle, podemos caer en lo mismo. O sea, la Biblia tenemos que usarla conforme a la dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? Y hay versículos, ¿no es cierto?, que nos hablan de eso. Y vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, sí. Perdón, Juan 14, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 17. Primero, Juan 14, versículo 17. Versículo 15, para entender el contexto. Recuerden, Jesús está hablando a esta altura con sus discípulos y le está dando muchísima información que ellos escasamente logran procesar. Más bien diría yo que no procesaron nada, conforme a lo que nos muestra esta parte del Evangelio. Pero el Señor le está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerden, guardar los mandamientos no significa colocarlos debajo de algo, sino que atesorarlos, conocerlos y aplicarlos. Y él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es la palabra paracleto, que significa uno de la misma clase, se refiriéndose al Espíritu Santo, para esté con vosotros, y ahí viene lo maravilloso, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No es cierto? Ahora, saltemos al versículo 26. 25-26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús está físicamente, pero fíjense ustedes que aún estando Jesús mismo, Dios, Hijo, nuestro Salvador y Redentor, con ellos físicamente, ellos no entendieron las palabras que les dijo. Y esa es una realidad, ¿no es cierto? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, ahí viene, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les va a enseñar. Él nos enseña. Tunomato significa Él, la palabra
dada, o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la dirección, la instrucción, la guianza del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es muy importante, ¿no es cierto? Porque esto es también lo que nos diferencia de aquellos que no están con Cristo, que están muertos espiritualmente. Por supuesto que, aunque tenga la Biblia, jamás va a significar lo que significa y lo que es para nosotros. Para nosotros. Y eso, hermanos, es absolutamente relevante dentro del proceso de entender lo que es la Biblia, la palabra de Dios, como la espada del Espíritu. Es del Espíritu y viene con sus instrucciones, con su dirección. Él nos guía a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, seguimos. El término, eso era el término palabra, la palabra machaira. Y vamos a ir ahora a 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia a nosotros presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La expresión o la palabra ahí, ¿no es cierto?, es la palabra logos. Hay dos palabras que se traducen, ¿no es cierto?, o dos palabras, ¿no es cierto?, en el griego que se traducen como palabra, y nosotros tenemos que hacer la diferencia obligadamente porque esta es riqueza de la Escritura y nos ayuda a entender el sentido de cada una de ellas y en el momento en que está colocada. Aquí la palabra que usa es la palabra logos, que es una palabra que se usa mucho en la Escritura, ¿no es cierto? Y que normalmente, o en la gran mayoría de los casos, hace alusión al cuerpo total de doctrina, ¿no es cierto? El cuerpo total de doctrina. Ese es el logos, ¿no es cierto? Cuando en Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe, se está refiriendo a todo el cuerpo de doctrinas que se traduce también o se aplica, a la palabra logos. Sin embargo, existe otra palabra que es la palabra rema. Esa palabra rema es, por supuesto, tomada del logos, no es independiente del logos, es tomada del logos, pero implica, ¿no es cierto?, un uso más específico de la palabra de Dios. Un uso más específico de la palabra de Dios. Y, por supuesto, la espada es un arma defensiva, a veces para contener los golpes de la otra espada o de la otra daga, y también es de carácter ofensiva, ¿no es cierto? Ataca. Por lo tanto, estos dos elementos asociados al uso de la espada, necesariamente tenemos que entenderlos a la luz de la expresión rema. Rema. Y vamos a dar algunos ejemplos de los rema, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. ¿Ya? Entonces, esto de usar bien la palabra de verdad, le está diciendo Timoteo, hay un cuerpo de doctrina que tú tienes que saber usar bien. ¿Cómo usas bien ese cuerpo de doctrina? Aprendiendo el rema, o usando un rema. ¿Ya? Primero vamos a ver la parte defensiva. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. El Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti.
Cuando hablamos del aspecto defensivo, hablamos en términos de no pecar, de luchar contra las acechanzas, contra los ataques de Satanás que van a querer que nosotros pequemos. Entonces, lo primero es que dice es que he guardado tus dichos en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerden que la palabra corazón, lev, en el hebreo es mente, todo, es un todo, no es algo solamente sentimental, sino que es algo intelectual, que controla lo emocional. Por lo tanto, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4:4, donde nos muestra el mismo Señor Jesús cómo es que Él usó su palabra, ¿no es cierto?, como un ejemplo para nosotros, el mejor ejemplo para nosotros. Después vamos a ver que Pedro, que Pablo, ¿no es cierto?, también lo hacen siguiendo este mismo ejemplo. Capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo, lógicamente, hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sacó esa expresión Jesús? Usó Deuteronomio 8:3. Él usó la palabra de Dios. Vino Satanás y trató de tentarlo en una necesidad real, que es como sutilmente muchas veces lo hace. Todos nosotros tenemos necesidades que son reales. El punto es que cómo satisfacemos esas necesidades es lo que Satanás va a buscar que sea de manera pecaminosa. ¿Se entiende? ¿Cierto? Satanás ataca en una necesidad real, pero siempre presentándonos una forma pecaminosa de resolver esa legítima necesidad que nosotros podemos tener. Entonces dice, ¿cómo es que le responde el Señor? El Señor Jesús pudo haber dicho, siendo Dios, ándate, Satanás. ¿No es cierto? Pero Él nos da este ejemplo de cómo es que nosotros, que no somos Jesús, debemos actuar. Hermanos, a esto me refiero. Si el mismo Señor Jesús, Dios mismo, por ejemplo, se bautizó, usó la Escritura para contender contra el diablo, ¿cuánto millonésimamente más nosotros debemos hacer? ¿Ya? Entonces dice, le responde a esa tentación con un rema, la palabra ahí es rema, específico. Específico. No le dijo en el año 3 del rey Darío vino a mí palabra de Jehová. Y eso es palabra de Dios. No, ¿no es cierto? Por supuesto que eso está en la Biblia también, pero no es un rema. El rema es justo para resistir el golpe de Satanás. Satanás sigue y le lleva, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás ahora usa la misma escritura para hacer que Jesús peque. El pecado de Jesús no era comer, el pecado de Jesús era obedecerle a Satanás. Él iba a satisfacer su necesidad obedeciendo a Satanás. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, por eso es que la suma de tu palabra es la verdad. Nosotros debemos aprender eso, hermano. Este es el ejercicio hermenéutico que queremos tener, ¿no es cierto?, al momento de aprender a ir usando nuestra espada, la espada del Espíritu, que el Espíritu nos ha concedido y además nos da la instrucción correcta de cómo usarla,
¿no es cierto? Y aquí el Señor Jesucristo responde, no dijo, churra, ¿verdad? Pues está en la Biblia. Se tiró. No. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. ¿Te das cuenta? Entonces, he aquí la sutileza con que Satanás ataca al Señor Jesucristo, conociendo la Escritura, el atrevimiento que tuvo con el Señor Jesucristo, por supuesto, lo va a tener con nosotros también. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, literal. ¿Qué citamos nosotros cuando viene la tentación? En nuestra mente, en nuestro corazón, en el día a día. Ese es el propósito de estudiar la Escritura, hermanos. No es ser eruditos bíblicos, es que aprendamos a usar la espada del Espíritu. Tú, yo, todos los que somos hijos de Dios, porque Satanás nos va a atacar ahí. Todos nosotros estamos siendo atacados permanentemente ahí. El tema es que estamos a veces tan confundidos, tan poco entrenados, ¿no es cierto?, que no nos damos cuenta cuánto terreno Satanás ha ganado en nosotros. Él no nos puede llevar al infierno, somos hijos de Dios, eso no va a ocurrir. Pero cuánto nos ha inutilizado por causa de todo lo que ha hecho, ¿no es cierto?, en nosotros. ¿Cómo es que ha ganado terreno? ¿Cómo es que ha ganado terreno? Y quizás ni siquiera usando la Escritura, sino que usando mentiras. Mentiras, ganando terreno, al punto de tenernos inutilizados, amargados. Hermano, eso es lo que hace el diablo. Entonces, imagínate la situación de tener cristianos salvados por la gracia de Dios, cristianos herederos de todo aquello que promete la carta del apóstol Pedro, todo eso, pero sin embargo, insatisfechos, amargados, desilusionados, y una serie de aspectos que inutilizan, o con una condición, ¿no es cierto?, paupérrima desde el punto de vista espiritual. Todos somos atacados, todos tenemos momentos en los cuales nos sentimos tristes, todos hermanos, eso no va a cambiar, o siempre va a existir, pero estoy hablando de momentos. Nadie está siempre gozoso, sí. Pero a lo que me estoy refiriendo es a un estado. Hay cristianos que desgraciadamente están paralizados, inutilizados. Eso, hermanos, es porque no hemos sabido responder a Satanás con la machaira de la palabra de Dios, porque no sabemos usarla. La sacamos, pero nos meten el punzazo. Porque no es solo tenerla. Por eso es que hacíamos el deseo de poder estudiar la Escritura, de poder ayudarnos en todo el proceso, ¿no es cierto?, permanentemente, es porque necesitamos entrenarnos. Y por supuesto que hay una parte que es individual, y esa parte individual es fundamental, sostiene la parte corporativa. La parte corporativa no va a sostener la parte individual si la parte individual no está realmente siendo trabajada. Pero la parte congregacional, porque somos un cuerpo, requiere de indicaciones, de dirección, de alimentación. Por eso el Señor ha puesto pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la edificación del cuerpo de Cristo no significa que es el pastor el que construye en la persona. Es el Espíritu Santo. Todo eso es importante considerar. Cuando vamos a Gálatas 6:6,
La labor de un pastor, de un maestro, que tiene y ha sido dotado del don de la enseñanza, que tiene un beneficio y debe tener un beneficio siempre corporativo, siempre corporativo. Si lo que estamos enseñando los pastores, maestros, no tiene un impacto en tu persona, en ti como hijo o hija de Dios, y que eso se lleve al beneficio del cuerpo, entonces no tiene mayor utilidad, o no tiene definitivamente utilidad. Tú no solamente tienes que entender lo que se te está enseñando, sino que además tienes que obedecer lo que se te está enseñando y tienes que reforzar lo que se te está enseñando, tienes que personalizar lo que está enseñando, pero no para ser personalista ni individualista, sino para pensar en el beneficio del cuerpo. El apóstol Pablo hace esta analogía maravillosa del cuerpo. Dice, el dedo no le puede decir a este otro, no te necesito. No, todos nos necesitamos y estamos siendo transformados en pos del beneficio del cuerpo. Jesús no va a venir a buscar personas aisladas, no va a venir a buscar un archipiélago, va a venir a buscar un continente, un cuerpo, no va a venir a buscar órganos separados. Por allá tengo un pedazo de riñón. No, va a venir a buscar un cuerpo compacto. Y dice, perdón, todos los que están resfriados, por favor, después a la salida se forman para este lado y los voy a saludar a ellos nomás, así hacemos intercambio de charla. En una vez el tuyo mata al mío. Y viceversa. El que es enseñado en la palabra ahí es rema. El que es enseñado en rema, por supuesto que tiene que ser del logos. Por eso es que hacemos un esfuerzo por estudiar sistemáticamente la Biblia. La idea es sistematizar o sistemáticamente estudiar la Biblia para que vamos teniendo un logos, conociendo el logos y pudiendo entonces obtener un rema. Porque a veces dicen, ay, tengo un rema de Dios y sacan un versículo, pero resulta que la aplicación de ese versículo es equivocada. Es equivocada. ¿Ya? El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya, si quieren, borren esa segunda parte. Pero el que es lo importante era la palabra. Palabra. ¿Ya? Vale decir que la iglesia también, los maestros, los hermanos, deben no solamente, o no debemos no solamente enseñar el logos, sino que también ayudar a la búsqueda de ese rema. En general, todos nosotros vamos a tener los mismos problemas, ¿no es cierto? Problemas con la moralidad. ¿Quién no tiene problemas con, de repente, inmoralidad mental, visual? O sea, voy a cerrar los ojos. Todos somos santos. Ahora, los remas que están ahí, no es que Dios tenga pero una palabra única y específica para ti, no. Si todos tenemos las mismas debilidades expresadas en distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Frente a esto, ¿cómo es que vamos a responder? Frente a qué sé yo, a la tendencia a deprimirse, a la tristeza, a la desobediencia, en fin, todo lo que en definitiva Satanás va a usar para que nosotros vamos, ¿qué cosa? Siendo inutilizado. Y en verdad es un trabajo arduo, pero no solamente vale la pena, sino que es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Y entonces dice, enseñado en la palabra, en el rema, ¿ya? No solamente enseñar algunos aspectos, sino que en el estudio sistemático, teniendo un conocimiento general de lo que se está hablando de la carta, por ejemplo, en este caso hemos estado en Efesios bastante tiempo, más de un año, pero ahí hay remas que te van a servir a ti, me van a servir a mí, y no hay como uno exclusivo para ti, que es lo que yo quiero que saquen de su cabecita cuando se habla de rema. Dios me tenía una palabra especialmente para mí. No,
es especialmente para ti, pero esa misma palabra es útil para ti, porque todos estamos en la misma situación. Si pudiéramos definir nosotros las acechanzas del diablo, los dardos del enemigo, te aseguro que coincidiríamos prácticamente en todos. Prácticamente en todos. Son las mismas flechas, los mismos dardos que Satanás usa contra todos. Por lo tanto, los remas que están ahí son responsabilidad de encontrarlos por todos, de sacarlos por todos. ¿Ya? Bien. Entonces, el aspecto defensivo. El Señor Jesucristo nos mostró el ejemplo maravilloso de cómo Él lo hizo defensivamente. Ahora, ofensivamente. Bien importante esto, porque uno puede encontrar también que aquí es donde se sale del plato, porque no, vamos a infringirle y luchemos contra Satanás y enterrémosle. ¿Cómo se ocurre eso? ¿Cómo es la manera que atacamos a Satanás? ¿Qué es lo que más le duele a Satanás aparte de nuestra santidad? El evangelismo. El predicarle la palabra a otros. Fíjense, desde el punto de vista ofensivo. Hechos 10. Vamos a ir primero a Hechos 10. Hay mucho de esto, ¿eh? Hechos 10:22. Recuerden, es la historia de este centurión Cornelio que vivía en Cesarea Marítima y manda a llamar al apóstol Pedro desde Jope y lo manda a llamar porque él recibió una información de que mandara a llamar a un tal Pedro que estaba en la casa de un tal Simón el curtidor y todo eso. Y entonces el apóstol Pedro, después que tuvo un sueño, un éxtasis bastante particular, ¿no es cierto?, va con aquellos que le venían a buscar. Y él dice en Hechos capítulo 10, en el versículo 22, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Esa palabra ahí es rema. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, le besó el anillo, como le hacen hoy día con el supuesto sucesor. No. ¿Qué dijo Pedro? Más Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, todos inconversos, ¿cierto? Y les dijo, bueno, se manda ahí el speech, y vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le cuenta, ¿no es cierto? Y habla todo lo que es el sueño y... No, me a leer todo. Bueno. Versículo 44. Es que, léanlo ustedes antes de almuerzo. Es todo el capítulo. ¿Qué es lo que habla ahí Pedro? Específicamente los evangeliza por medio de la muerte del Señor Jesucristo, al punto que dice después, versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, en capítulo 11, perdón, capítulo 11. Ahí estamos. No estamos ahí. 11, versículo
Es que estoy tratando, perdonen, pero estoy tratando de hacer una selección de algunos pasajes para no leerlos todos. 11, 11 al 14, dice. Sí, eso lo leímos. Ya. Versículo 11. Este es el informe que el apóstol Pedro da al concilio o a la iglesia en Jerusalén. Todavía no es el concilio. Bueno, les cuenta, te llegaron los 3 hombres, todo. Versículo 13. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Él, fíjate, lo que le dijo el ángel a Cornelio, él te hablará. Esa palabras que aparece ahí, es rem. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esas es palabras específicas para evangelizar a Cornelio y a todos los que estaban reunidos en ese lugar. Entonces, eso es rema, eso es ofensiva con la palabra de verdad. Cuando tú, por ejemplo, traes una persona, un invitado a los estudios evangelísticos, todo lo que se estudia en el estudio evangelístico son remas para guiar, ¿no es cierto?, a la persona a tomar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a confrontarlo con la realidad de quién es Jesús, cuál es su condición y la necesidad de salvación, ¿no es cierto? No usamos cualquier pasaje de la Escritura para atacar a Satanás, el reino de Satanás. Todas estas personas son esclavas de Satanás, están presas por Satanás y por lo tanto cada persona que es liberada por la palabra de Dios, por la exposición, ¿no es cierto?, certera del evangelismo, entonces esa persona es salvada por el Espíritu Santo. Por supuesto, la salvación viene de Jehová, pero el Hijo de Dios usa bien la palabra de verdad ofensivamente. Ofensivamente. Por ejemplo, no usamos pasajes a lo mejor que para nosotros nos construyen, por supuesto, pero lo que ellos necesitan es enfrentarse a la realidad de quién es Jesucristo, de quién es Jesucristo. En el capítulo, ahí mismo, en Hechos capítulo 26, versículo 25. Recuerden que este es el apóstol Pablo ahora que está frente a Festo, Agripa, en esta defensa que él está haciendo. Él está haciendo una defensa de su condición como ciudadano romano, judío, ¿no es cierto? Pero también está predicando el evangelio. Dice en el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, el apóstol, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues esa palabra ahí es rema. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo lo estaba llevando, ¿no es cierto?, con palabras específicas, conduciéndolo al arrepentimiento. No dice la historia que ocurrió. Dice que dijo, hasta aquí nomás llego y se fue. Por poco, dice, me persuade de ser cristiano. Imagínate, por poco me persuades. Pablo hizo correctamente, como obrero aprobado, usó bien la palabra de verdad, en este caso, para ofensivamente, para predicar el evangelio. Ahora, ese Festo o ese Agripa, ¿no es cierto?, quedaron ahí con la película desde el punto de vista de la exposición clara. La decisión, obviamente, viene ya de parte de Dios, pero a eso se refiere el evangelismo o la ofensiva, el uso de la palabra. Romanos 10:17, vamos a terminar.
la necesidad de evangelizar. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra ahí, vuelvo a insistir, es rema. Cuando tú y yo evangelizamos, usamos palabras específicas, rema, que en un hilo conductor, ¿no es cierto?, lógico, escritural, sin sacar texto de contexto, pero guiando a la persona a través de remas a el arrepentimiento, al arrepentimiento, ¿no es cierto? Cuando Satanás nos ataca, a nosotros ahora como cristianos debemos responder defensivamente como el Señor Jesucristo lo hizo. Sin duda, el uso de la palabra no está disociado de este aspecto de defensivo u ofensivo. Si estamos siendo entrenados correctamente en esa palabra, entonces sabremos por causa del Espíritu Santo, que es el que nos entrena, ¿no es cierto? Sabremos cómo usar defensiva y ofensivamente esa palabra. Por favor, esto es importante, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en definitiva de esto es lo que se trata finalmente el estudio bíblico. El estudio bíblico. Por eso es que el día miércoles hemos estado analizando algunos esquemas de cómo enfrentar el estudio bíblico, ¿no es cierto? Pero eso es solamente un marco que nos va a guiar a sacar el mejor provecho de esta palabra de Dios. Debemos tener un conocimiento del logos, pero debemos usar el rema para defendernos del ataque de Satanás y para infringir, ¿no es cierto?, en el reino de las tinieblas, estocadas certeras de remas que guíen a la gente al arrepentimiento. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y terminamos leyendo Efesios 6 una vez más, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados no solamente a tomar esa espada, sino que a saber usarla, a saber usarla. Ese saber usarlo, vuelvo a insistirlo, es del Espíritu, pero nosotros tenemos que ejercitar el proceso y no contristar al Espíritu Santo, sino por el contrario, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo conforme a la que la Escritura nos enseña, entonces estaremos usando correctamente esa espada del Espíritu. Bien, nos ponemos de pie para orar.